¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso después de décadas, la historia de un pequeño hobbit sigue conmoviendo millones de corazones en todo el mundo? ¿Por qué las palabras de Frodo Bolsón resuenan en nuestra alma con una fuerza que trasciende generaciones? La respuesta reside en la profunda sabiduría que él lleva consigo, una sabiduría que no proviene de libros o títulos universitarios, sino de las experiencias más intensas que un ser puede vivir. Frodo no era un héroe tradicional. No tenía músculos de acero, poderes sobrenaturales o un linaje noble. Era simplemente un hobbit común y corriente que amaba la tranquilidad de la comarca, los libros y una buena comida. Pero fue precisamente esa sencillez lo que lo hizo extraordinario. Porque cuando la vida lo llamó a algo más grande, cuando el destino llamó a su puerta cargando el peso del mundo, él no retrocedió. Eligió llevar una carga que pocos podrían soportar, y en ese viaje descubrió verdades que pueden transformar completamente la forma en que ves la vida, los desafíos y tu propio potencial. Hoy no solo verás un vídeo más. Embárcate en un viaje de autodescubrimiento a través de los ojos de quien enfrentó la oscuridad más profunda y aún así encontró la luz. Prepárate para cuestionar todo lo que crees sobre el coraje, la esperanza y el propósito. Bienvenido a una experiencia que va mucho más allá del entretenimiento. Mi nombre es tu nombre, y hoy exploraremos juntos las 35 verdades más profundas que Frodo Bolsón puede enseñarnos sobre la vida, el coraje y el viaje del alma humana. Durante los próximos minutos, no solo redescubrirás la magia de El Señor de los Anillos, sino que encontrarás herramientas prácticas y espirituales para transformar tu propio viaje. Cada enseñanza que compartiremos hoy ha sido destilada de la experiencia más intensa que un ser puede vivir, el viaje de quien carga un fardo imposible y aún así encuentra fuerzas para continuar. Descubrirás cómo aplicar la sabiduría de Frodo en tus relaciones, en tus miedos, en tus sueños y en tu búsqueda de significado. Más que eso, entenderás cómo pequeñas elecciones cotidianas pueden convertirse en actos de heroísmo y cómo la verdadera fuerza no proviene de donde imaginas. Así que busca un lugar cómodo, abre tu corazón a lo que está por venir y prepárate para un viaje que puede cambiar para siempre la forma en que percibes tu propia vida. Primera verdad. No todos los que vagan están perdidos. Esta es, quizás, una de las reflexiones más profundas sobre el viaje humano. Frodo nos enseña que existe una diferencia fundamental entre vagar y estar perdido. Cuando estás pasando por un periodo de incertidumbre, cuando no sabes exactamente hacia dónde va tu vida, eso no significa que estés perdido. Significa que estás explorando, descubriendo, permitiendo que la vida te guíe por caminos que tu mente racional jamás elegiría. ¿Cuántas veces te has juzgado por no tener todas las respuestas? ¿Cuántas veces te has sentido culpable por no seguir un camino lineal y predecible? Frodo nos muestra que algunos de los mayores tesoros de la vida se encuentran precisamente en los momentos en que parecemos estar vagando sin rumbo. Es en esos momentos que descubrimos nuestra verdadera fuerza, nuestros valores más profundos y nuestra capacidad de adaptarnos a lo inesperado. En la práctica, esto significa aprender a confiar en el proceso de la vida, incluso cuando no tiene sentido en el momento. Significa entender que no tener todas las respuestas no es una debilidad, sino una apertura a las posibilidades que el universo tiene para ofrecer. Segunda verdad. Incluso la persona más pequeña puede cambiar el curso de la historia. Frodo nos enseña que el tamaño físico, el estatus social o los recursos materiales no determinan nuestra capacidad de impacto en el mundo. Era literalmente el más pequeño entre los guerreros, elfos y magos que lo rodeaban, pero fue él quien cargó con el destino de toda la Tierra Media. Esta verdad es revolucionaria, porque va en contra de todo lo que la sociedad nos enseña sobre el poder y la influencia. No necesitas ser rico, famoso o poderoso para marcar la diferencia. No necesitas tener millones de seguidores o estar en posiciones de destaque. A veces, los actos más simples, una palabra de aliento, un gesto de bondad,
una elección valiente, en un momento crucial, pueden desencadenar transformaciones que jamás imaginarías. Piensa en las personas que más han impactado tu vida. Probablemente, muchas de ellas no eran figuras públicas o personalidades importantes, sino personas comunes que eligieron actuar con amor, coraje o sabiduría en momentos específicos. Frodo nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de influenciar positivamente el mundo a nuestro alrededor, independientemente de nuestras limitaciones aparentes. Tercera verdad. Ojalá esto no hubiera sucedido en mi tiempo, pero no, nos corresponde a nosotros decidir. Esta es una de las lecciones más profundas sobre la aceptación y la responsabilidad. Frodo expresa aquí un sentimiento que todos conocemos, el deseo de que nuestros desafíos fueran diferentes, menores o inexistentes. Pero también reconoce una verdad fundamental. No elegimos las circunstancias que la vida nos presenta, pero sí podemos elegir cómo respondemos a ellas. ¿Cuántas veces te has preguntado ¿por qué yo? Al enfrentar dificultades? ¿Cuántas veces has deseado haber nacido en una época diferente, en una familia diferente o con problemas diferentes? Frodo nos enseña que esa es una energía desperdiciada. Lo que importa no es lo que nos sucede, sino cómo elegimos lidiar con lo que sucede. Esta verdad nos libera de la victimización y nos empodera para enfocarnos en lo que realmente está bajo nuestro control: nuestras elecciones, nuestras reacciones y nuestra actitud ante los desafíos. Cuando dejas de luchar contra la realidad y comienzas a trabajar con ella, descubres recursos internos que ni siquiera sabías que poseías. Cuarta verdad. Todo lo que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que se nos da. Frodo nos ofrece aquí una perspectiva transformadora sobre el tiempo y el propósito. Quinta verdad. Compartir y ayudarnos mutuamente es lo que nos hace más fuertes. A lo largo de su viaje, Frodo Bolsón nunca intentó cargar con la pesada carga solo. Aceptó la ayuda de Sam, la sabiduría de Gandalf, la protección de Aragorn y el apoyo de todos los miembros de la comunidad del Anillo. Esta verdad desafía la cultura del individualismo extremo que muchos de nosotros hemos absorbido. Frodo nos enseña que la verdadera fuerza no proviene de la autosuficiencia, sino de saber cuándo pedir ayuda y cómo ofrecer apoyo a los demás. Esta es una lección crucial para nuestra época, donde muchas personas se sienten aisladas y sobrecargadas. Pedir ayuda no es señal de debilidad, es señal de sabiduría. Reconocer que nos necesitamos unos a otros no es admitir la derrota, es reconocer nuestra humanidad compartida. En la práctica, esto significa cultivar relaciones genuinas, estar presentes para los demás en sus dificultades y tener la humildad de aceptar apoyo cuando lo necesitamos. Significa entender que ninguno de nosotros está hecho para vivir solo y que los mayores logros de la humanidad siempre han sido resultado de esfuerzos colectivos. Dante Sexta. Verdad. Lo que está hecho, hecho está, pero aún podemos elegir qué hacer a partir de ahora. Frodo carga con las consecuencias de sus elecciones y experiencias, especialmente el peso de haber llevado el anillo, pero no se paraliza con remordimientos o lamentaciones sobre el pasado. Esta verdad es liberadora porque nos saca del círculo vicioso de la rumia sobre errores pasados y nos coloca en el poder del momento presente. Todos nosotros llevamos heridas, remordimientos y consecuencias de elecciones que quisiéramos haber hecho de manera diferente. Frodo nos enseña que aceptar esas marcas del pasado no significa resignarse o victimizarse, sino reconocer que forman parte de nuestra historia y que aún tenemos el poder de escribir los próximos capítulos. Esta verdad nos invita a practicar el perdón, especialmente el autoperdón, y a enfocar nuestra energía en lo que aún podemos influenciar. Significa aprender del pasado sin quedar atrapado en él y usar nuestras experiencias, incluso las dolorosas, como combustible para elecciones más sabias en el futuro. Séptima verdad. El valor no es la ausencia del miedo, sino la acción a pesar del miedo. Frodo sintió miedo en prácticamente todos los momentos de su viaje. Tenía miedo de los Nazgûl,
Miedo de Sauron, miedo al fracaso, miedo de no ser lo suficientemente fuerte. Pero siguió caminando. Esta verdad redefine completamente nuestra comprensión sobre el valor. Muchas personas esperan sentirse valientes antes de actuar, pero Frodo nos muestra que el valor surge en la acción, no antes. El miedo es una emoción natural y a menudo útil. Nos alerta sobre peligros y nos mantiene vigilantes. El problema no es sentir miedo, sino permitir que el miedo nos paralice. Frodo nos enseña que podemos sentir miedo y aún así elegir actuar de acuerdo con nuestros valores y propósitos. En la práctica, esto significa no esperar hasta sentirse listo para hacer algo importante. Significa reconocer que el miedo puede ser un compañero de viaje, pero no puede ser el conductor. Cada vez que actúas a pesar del miedo, fortaleces tu capacidad de valentía para situaciones futuras. Octava verdad. Hay bondad en este mundo, y vale la pena luchar por ella. Incluso ante las mayores tinieblas, Frodo nunca perdió su fe en la bondad fundamental que existe en el mundo. Esto no era ingenuidad, sino una elección consciente de enfocarse en lo que vale la pena preservar. En una época en que somos bombardeados constantemente con noticias negativas y ejemplos de crueldad humana, esta verdad de Frodo es especialmente importante. No se trata de ignorar los problemas o fingir que todo está bien, sino de no permitir que la oscuridad eclipse completamente nuestra visión de la luz. Frodo nos enseña que cuando nos enfocamos solo en lo que está mal, perdemos la motivación para seguir luchando. Pero cuando recordamos las cosas bellas, la amistad, el amor, la generosidad, el arte, la naturaleza, los momentos de conexión humana genuina, encontramos razones para perseverar. Esta verdad nos invita a ser testigos activos de la bondad a nuestro alrededor, a celebrarla, a protegerla y a contribuir a ella. Significa elegir ser parte de la solución en lugar de solo lamentarse de los problemas. Novena. Verdad. El verdadero tesoro está en el viaje y en las personas que conocemos. En el camino, Frodo descubrió que el mayor regalo de su aventura no fue llegar al final, sino las personas extraordinarias que conoció y las relaciones que construyó. Sam, Gandalf, Aragorn, Legolas, Gimli. Cada uno dejó una marca profunda en su alma. Esta verdad confronta nuestra cultura obsesiva por los resultados y los destinos. Vivimos tan enfocados en llegar a algún lugar que olvidamos prestar atención al camino. Frodo nos recuerda que la vida no se trata solo de alcanzar objetivos, sino de quienes nos convertimos en el proceso y las conexiones que hacemos a lo largo del camino. En la práctica, esto significa estar presente en las experiencias que estás viviendo ahora, en lugar de estar siempre proyectando el futuro. Décima verdad. A veces hay que alejarse de lo familiar para descubrir quién eres realmente. Frodo Bolsón tuvo que dejar la comodidad y seguridad de la comarca para descubrir su verdadera fuerza y propósito. Esta es una verdad dolorosa pero necesaria. Tendemos a definirnos por los entornos familiares, los roles que desempeñamos y las expectativas de los demás. Pero solo cuando salimos de esa zona de confort descubrimos nuestra verdadera esencia. Esto no significa que tengas que viajar literalmente por el mundo, aunque eso puede ser una experiencia transformadora. Significa estar dispuesto a cuestionar tus creencias, experimentar nuevas perspectivas y ponerte en situaciones que desafíen tu visión de ti mismo. Puede significar cambiar de carrera, terminar relaciones que no te hacen bien o simplemente empezar a decir no cuando siempre has dicho sí. Frodo nos enseña que el crecimiento ocurre en los límites de nuestra zona de confort, no en su centro. Décima. Primera verdad. La esperanza es una decisión, no un sentimiento. En los momentos más oscuros de su viaje, cuando todo parecía perdido, Frodo elegía seguir esperando. No porque se sintiera esperanzado, sino porque reconocía que la esperanza era necesaria para continuar. Esta distinción es fundamental. Mucha gente espera sentir esperanza para luego actuar con optimismo, pero Frodo nos muestra que es al revés. Actuamos con esperanza para luego cultivar el sentimiento.
La esperanza no es una emoción pasiva que surge espontáneamente. Es una decisión activa que tomamos repetidamente. Es la elección de creer que el futuro puede ser mejor que el presente, incluso cuando no tenemos pruebas concretas de ello. En la práctica, esto significa actuar como si tus situaciones difíciles fueran temporales, incluso cuando parezcan permanentes. Significa invertir en soluciones incluso cuando no ves resultados inmediatos. Significa tratar a las personas como si fueran capaces de cambiar, incluso cuando no hayan mostrado señales de esa capacidad. 12ª verdad. La verdadera fuerza viene de servir a algo más grande que tú mismo. Frodo encontró fuerzas sobrehumanas para continuar su viaje, no porque estaba luchando por sí mismo, sino porque estaba luchando por todos los pueblos libres de la Tierra Media. Esta verdad revela una paradoja fundamental de la condición humana. Cuanto más nos enfocamos en nosotros mismos, más débiles nos volvemos. Cuanto más nos dedicamos a causas mayores, más fuerza encontramos. Esto no significa sacrificarse hasta el agotamiento o ignorar tus propias necesidades. Significa reconocer que somos parte de algo más grande y que nuestra realización personal está íntimamente conectada al bienestar de los demás. Puede ser tu familia, tu comunidad, una causa social o incluso las futuras generaciones. Cuando encuentras un propósito que va más allá de tu propio confort y éxito, descubres reservas de energía y determinación que ni siquiera sabías que poseías. Frodo nos enseña que el servicio no es autosacrificio, es autorrealización en su forma más profunda. 13ª verdad. El perdón es un regalo que te das a ti mismo. Frodo tuvo que perdonar a mucha gente a lo largo de su viaje, incluyendo a Boromir, quien intentó tomar el anillo, e incluso a Gollum, quien lo traicionó repetidamente. Pero el perdón más difícil fue perdonarse a sí mismo por las veces que casi sucumbió al poder del anillo. Esta verdad sobre el perdón es revolucionaria porque invierte nuestra comprensión común sobre el tema. Mucha gente piensa en el perdón como un favor que le hacen a quien les hirió, pero Frodo nos muestra que el perdón es primordialmente un acto de liberación propia. Cuando te niegas a perdonar, te mantienes atado al pasado, reviviendo el dolor repetidamente. Cuando perdonas, te liberas para enfocarte en el presente y el futuro. Esto no significa olvidar lo que pasó o permitir que personas nocivas continúen hiriéndote. Significa elegir no cargar con el peso del resentimiento, porque ese peso te está perjudicando principalmente a ti. El perdón es un proceso, no un evento único, y requiere práctica y paciencia contigo mismo. 14ª verdad. Tu viaje es único y no debe compararse con el de nadie. Cada miembro de la comunidad del Anillo tuvo un viaje diferente, con desafíos y crecimientos únicos. Frodo nunca intentó ser como Aragorn o Legolas, aceptó su propia naturaleza y encontró su fuerza dentro de sus características únicas. Esta verdad es especialmente importante en nuestra era de redes sociales, donde constantemente comparamos nuestras vidas con las versiones editadas de las vidas de los demás. Frodo nos enseña que la comparación no solo es inútil, sino destructiva. Tienes una combinación única de talentos, desafíos, experiencias y oportunidades que nadie más en el mundo posee. Tu viaje fue diseñado específicamente para ti, e intentar copiarlo de otra persona es desperdiciar tu potencial único. Esto no significa que no puedas aprender de los demás o inspirarte en sus historias. Significa reconocer que tienes tu propio camino que recorrer y tu propia contribución única que dar al mundo. 15ª. Verdad. La simplicidad es una forma de sabiduría. Frodo venía de la comarca, un lugar de vida sencilla, donde la gente valoraba pequeños placeres, buena comida, amigos cercanos, naturaleza y tranquilidad. Incluso después de su gran aventura, mantuvo esa apreciación por la simplicidad. Esta verdad confronta nuestra cultura de la complejidad y el exceso. Vivimos en una sociedad que nos enseña que más es siempre mejor, más dinero, más posibilidades, más estímulos, más opciones. Pero Frodo nos muestra que la simplicidad
puede ser una elección consciente y sabia. No se trata de pobreza o privación, sino de claridad sobre lo que realmente importa. Significa enfocarse en lo esencial y eliminar lo que es solo ruido. En la práctica, esto puede significar simplificar tu agenda, reducir opciones innecesarias, enfocarte en relaciones de calidad en vez de cantidad, o encontrar placer en experiencias sencillas en vez de siempre buscar grandes emociones. 16. Verdad. La lealtad es uno de los valores más preciados que existen. La lealtad de Sam a Frodo y viceversa fue lo que hizo posible el éxito de su misión. Frodo valora profundamente la lealtad no como obediencia ciega, sino como un compromiso genuino basado en el amor y el respeto mutuo. Esta verdad nos recuerda que, en un mundo de relaciones desechables y compromisos efímeros, la lealtad es un tesoro raro y preciado, pero la lealtad verdadera no es sumisión o dependencia emocional. Es la elección consciente de estar presente para alguien a través de las altas y bajas, de mantener sus compromisos aunque no sea conveniente, y de decir la verdad aunque sea difícil de escuchar. La lealtad verdadera incluye el valor de confrontar a la persona cuando está tomando decisiones perjudiciales. En la práctica, esto significa ser el tipo de persona con quien otros pueden contar, y también elegir cuidadosamente las personas con quienes te comprometes profundamente. Significa entender que las relaciones duraderas requieren una inversión constante, no solo cuando te sientes bien. 17. Verdad. El mal a menudo se disfraza de bien. Frodo aprendió que no siempre es fácil distinguir entre el bien y el mal. El anillo mismo era seductor, prometiendo poder para hacer el bien, pero corrompiendo a quien lo usaba. Esta verdad nos alerta sobre la necesidad de una vigilancia constante sobre nuestras propias motivaciones y las influencias que permitimos en nuestras vidas. Muchas de las peores decisiones que tomamos están justificadas por buenas intenciones. Muchas personas dañinas en nuestras vidas se presentan inicialmente como útiles o benéficas. Frodo nos enseña la importancia de desarrollar discernimiento, de cuestionar las motivaciones, incluidas las nuestras propias, y de prestar atención a los frutos de las acciones, no solo a las intenciones declaradas. En la práctica, esto significa ser cauteloso con soluciones que parecen demasiado fáciles, personas que prometen demasiado, u oportunidades que exigen que comprometas tus valores fundamentales. Significa desarrollar tu intuición y confiar en ella cuando algo no parece correcto, aunque no puedas explicar lógicamente por qué. 18. Verdad. A veces la mayor victoria es saber cuándo parar. Frodo reconoció cuando su viaje por la Tierra Media había llegado a su fin, y tuvo la sabiduría de partir hacia las tierras inmortales. No intentó aferrarse al pasado o forzar una continuación que ya no tenía sentido. Esta verdad habla sobre la importancia de reconocer los ciclos y las transiciones en nuestras vidas. Muchas veces, continuamos en situaciones, relaciones o proyectos mucho más allá del punto en que dejaron de servirnos, simplemente porque es difícil aceptar que ha llegado el momento de seguir adelante. Frodo nos enseña que saber cuándo parar es una forma de sabiduría, no de rendición. Esto se aplica a carreras que ya no nos realizan, relaciones que se han vuelto tóxicas, proyectos que no están funcionando, o incluso etapas de la vida que necesitamos dejar atrás para crecer. La capacidad de cerrar capítulos con elegancia es esencial para abrir espacio a nuevos comienzos. 19. Verdad. El dolor puede transformarse en compasión. Las heridas que Frodo cargó de su viaje no lo volvieron amargo o cruel. Lo hicieron más compasivo con el sufrimiento de los demás. Esta es una de las transformaciones más profundas que un ser humano puede experimentar. El dolor es inevitable en la vida, pero lo que hacemos con él es una elección. Podemos permitir que nos endurezca, nos aísle y nos vuelva cínicos, o podemos usarlo como puente para comprender y ayudar a otros que están pasando por dificultades similares. Frodo nos muestra que nuestras heridas
pueden convertirse en nuestra fuente de sabiduría y fuerza para servir a los demás. En la práctica, esto significa buscar el significado en tus dificultades, no solo soportarlas. Significa usar tus experiencias difíciles para desarrollar empatía y ofrecer apoyo genuino a otros. Significa reconocer que tú puedes ser la persona que otros necesitan encontrar, justamente porque pasaste por algo similar y encontraste una forma de seguir adelante. 20ª verdad. La humildad es una fuente de fuerza, no de debilidad. Frodo nunca se consideró un héroe o alguien especial. Su humildad no era autodesprecio, sino un reconocimiento realista de sus limitaciones y una apertura para aprender y crecer. Esta verdad desafía nuestra cultura del ego inflado y de la autopromoción constante. Frodo nos enseña que la humildad verdadera no es pensar menos de uno mismo, sino pensar en uno mismo con menos frecuencia. Es reconocer que no tienes todas las respuestas, que aún tienes mucho que aprender y que tu perspectiva es limitada. Paradójicamente, esta humildad lo hace más fuerte, porque lo mantiene abierto a la retroalimentación, el crecimiento y la colaboración con otros. En la práctica, esto significa estar dispuesto a admitir cuando te equivocas, pedir ayuda cuando la necesitas y reconocer las contribuciones de los demás. Significa enfocarse más en cómo puedes contribuir que en cómo puedes ser reconocido. Nas 21ª verdad. El amor es más fuerte que el miedo. En todos los momentos críticos de su viaje, fue el amor, por Sam, por su tierra natal, por todos los pueblos libres, lo que le dio a Frodo la fuerza para superar sus miedos más profundos. Esta no es una verdad romántica o sentimental, sino una observación práctica sobre cómo funciona la motivación humana. El miedo puede paralizarnos o hacernos actuar de forma reactiva y destructiva. Pero cuando nuestras acciones están motivadas por el amor, amor por las personas, por los valores, por los propósitos, encontramos una fuente de energía que es sostenible y transformadora. El amor nos da coraje porque nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. En la práctica, esto significa tomar decisiones basadas en lo que amas, no solo en lo que temes. Significa enfocarse en lo que quieres crear, no solo en lo que quieres evitar. Significa acercarte a las personas y situaciones con curiosidad y cuidado, en lugar de defensividad y sospecha. 22ª verdad. La verdadera riqueza reside en las experiencias y las relaciones, no en las posesiones. Frodo regresó a la comarca sin tesoros materiales, pero rico en experiencias y relaciones que transformaron su ser. Esta verdad es especialmente relevante en nuestra cultura materialista. Frodo nos recuerda que las experiencias y las relaciones son las únicas cosas que realmente poseemos, porque son las únicas que se convierten en parte de quienes somos. Las posesiones materiales pueden perderse, ser robadas o quedar obsoletas, pero los recuerdos de experiencias significativas y los lazos de amor genuino permanecen con nosotros para siempre. En la práctica, esto significa priorizar las experiencias sobre las adquisiciones, invertir tiempo y energía en relaciones significativas y reconocer que nuestra identidad no está definida por lo que poseemos, sino por quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo. 23ª verdad. Cada pequeño acto de bondad tiene un impacto que quizás nunca veas. Durante su viaje, Frodo se benefició de innumerables pequeños actos de bondad de personas que conoció brevemente. Aprendió que esos gestos, por pequeños que parezcan, pueden marcar la diferencia entre rendirse y seguir adelante. Esta verdad nos invita a repensar nuestra comprensión del impacto. Muchas veces, queremos hacer grandes gestos o asegurarnos de que nuestras acciones tengan resultados visibles e inmediatos. Pero Frodo nos enseña que la bondad funciona como las ondas en un lago. Quizás no veas hasta dónde llegan, pero se extienden mucho más allá del punto inicial. Una sonrisa genuina, una palabra de aliento, un gesto de ayuda, una escucha compasiva.
Estos actos simples pueden ser exactamente lo que alguien necesita para encontrar la fuerza para continuar. En la práctica, esto significa no subestimar el poder de los pequeños gestos y estar atentos a las oportunidades diarias de marcar la diferencia en la vida de las personas a nuestro alrededor. 24ª verdad. La paciencia es una forma de sabiduría. Frodo aprendió que no todo puede resolverse rápidamente o forzarse a suceder. Algunas transformaciones llevan tiempo, algunos problemas requieren soluciones graduales, y algunas personas necesitan espacio para crecer a su propio ritmo. Esta verdad desafía nuestra cultura de la gratificación instantánea y las soluciones rápidas. Frodo nos enseña que la paciencia no es pasividad o resignación, sino una forma activa de sabiduría que reconoce los ritmos naturales de la vida y el crecimiento. En la práctica, esto significa aprender a tolerar la incertidumbre y la incomodidad que vienen con procesos que no pueden acelerarse. Significa dar a las personas el tiempo y el espacio que necesitan para cambiar, en lugar de intentar forzar o manipular las transformaciones. Significa confiar en que no todo necesita resolverse inmediatamente y que algunas de las mejores cosas de la vida se desarrollan lentamente. 25ª verdad. Eres más resiliente de lo que imaginas. Frodo enfrentó desafíos que parecían imposibles de superar, pero descubrió reservas de fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Este descubrimiento ocurrió no en la ausencia de dificultades, sino a través de ellas. Esta verdad es profundamente alentadora porque nos recuerda que nuestra capacidad para lidiar con las adversidades es mayor de lo que nuestra ansiedad nos hace creer. Muchas veces evitamos los desafíos porque no creemos que tenemos lo necesario para enfrentarlos. Pero Frodo nos muestra que la resiliencia no es algo que se tiene o no se tiene, es algo que se desarrolla a través de la experiencia. Cada dificultad que superas aumenta tu confianza en tu capacidad para afrontar futuras dificultades. En la práctica, esto significa dejar de evitar todas las incomodidades y empezar a ver los desafíos como oportunidades para descubrir y fortalecer tu resiliencia. Significa confiar en que tienes recursos internos que quizás aún no has descubierto. Parás 26ª. Verdad. La gratitud transforma la perspectiva. Incluso en los momentos más difíciles, Frodo encontraba motivos para estar agradecido por la lealtad de Sam, por la belleza de una puesta de sol, por un momento de descanso, por una comida sencilla. Esta práctica de la gratitud no era una negación de las dificultades, sino una elección consciente de no permitir que los problemas eclipsaran completamente todo lo que era bueno en su vida. La gratitud es una de las herramientas más poderosas que tenemos para transformar nuestra experiencia de vida. Cuando nos enfocamos solo en lo que falta o en lo que está mal, nuestra mente se convierte en un lugar de escasez y negatividad. Pero cuando practicamos activamente la gratitud, entrenamos nuestra mente para ver también la abundancia que ya existe. En la práctica, esto no significa fingir que todo está bien cuando no lo está, sino significa desarrollar la capacidad de tener simultáneamente la conciencia de los problemas y el aprecio por las bendiciones. Significa hacer de la gratitud un hábito diario, no solo algo que recordamos en ocasiones especiales. 27ª. Verdad. La verdadera valentía a veces es ser vulnerable. Frodo no intentó ser invulnerable ni esconder sus heridas y miedos. Permitió que otros vieran su fragilidad, y esto, paradójicamente, lo hizo más fuerte y más capaz de recibir ayuda cuando la necesitaba. Esta verdad desafía nuestra cultura que equipara la fuerza con la invulnerabilidad. Frodo nos enseña que esconder nuestras fragilidades no nos protege. De hecho, nos aísla y nos impide formar conexiones genuinas con los demás. La vulnerabilidad es valentía porque requiere que enfrentemos el miedo al rechazo y al juicio, pero también es la base de todas las relaciones significativas y de todo crecimiento personal auténtico. En la práctica, esto significa estar dispuesto a admitir cuando no sabes algo, cuando tienes miedo
cuando estás sufriendo o cuando necesitas ayuda. Significa compartir tus verdaderos pensamientos y sentimientos, en lugar de siempre proyectar una imagen perfecta. Significa elegir personas en quienes confiar y permitirles que realmente te conozcan. 28ª. Verdad. El propósito da significado al sufrimiento. Frodo no sufrió en vano. Su sufrimiento tenía un propósito claro y noble. Esto no hacía el dolor menos real, pero lo hacía soportable y significativo. Esta verdad no sugiere que debamos buscar el sufrimiento, sino que reconoce que es inevitable en la vida, y nuestra tarea es encontrar formas de hacerlo significativo. Cuando enfrentamos dificultades sin un propósito claro, tendemos a sentirnos víctimas de las circunstancias. Pero cuando conectamos nuestros desafíos con un propósito mayor, encontramos la fuerza para perseverar y crecer a través de ellos. En la práctica, esto significa buscar activamente el significado en nuestras dificultades. Puede ser el propósito de convertirse en una persona más compasiva, de desarrollar cualidades como la paciencia o el valor, de ser un ejemplo para otros, o de contribuir a algo más grande que uno mismo. El propósito no elimina el sufrimiento, pero lo transforma de algo destructivo en algo constructivo. 29ª. ¿Verdad? La naturaleza es fuente de sanación y sabiduría. Frodo Bolsón tenía una profunda conexión con la naturaleza, y con frecuencia encontraba paz y perspectiva en los momentos en que se conectaba con el mundo natural. Esta verdad reconoce algo que nuestra cultura urbana y tecnológica a menudo olvida. Somos parte de la naturaleza. No estamos separados de ella. La naturaleza ofrece una perspectiva que nos ayuda a ver nuestros problemas en un contexto más amplio. Nos enseña sobre ciclos, renovación, interdependencia y la belleza que puede surgir incluso en las condiciones más adversas. En la práctica, esto significa hacer de la conexión con la naturaleza una prioridad regular, no algo ocasional. Puede ser caminar en un parque, cuidar plantas, observar el cielo o simplemente sentarse al aire libre. Significa reconocer que el tiempo en la naturaleza no es un lujo, sino una necesidad para nuestra salud mental y espiritual. 30ª verdad. El cambio es inevitable, pero el crecimiento es una elección. Frodo no regresó a la comarca como la misma persona que se había marchado. Las experiencias lo transformaron profundamente, y tuvo que elegir cómo integrar esos cambios en su vida. Esta verdad reconoce que aunque no podemos evitar los cambios que la vida nos trae, podemos elegir cómo respondemos a ellos. Podemos permitir que los cambios nos vuelvan amargados y cínicos, o podemos usarlos como oportunidades para el crecimiento y la sabiduría. Cambio y crecimiento no son lo mismo. El cambio es lo que nos sucede. El crecimiento es lo que hacemos con lo que nos sucede. En la práctica, esto significa abordar las transiciones de la vida con curiosidad en lugar de resistencia. Significa preguntarse, ¿qué puedo aprender de esto?, en lugar de ¿por qué me está pasando esto? Significa ver los cambios como oportunidades para descubrir aspectos de uno mismo que aún no se conocían. 31ª verdad. El verdadero liderazgo es servir a los demás. Frodo lideró con el ejemplo y el servicio, no a través del mando o la coerción. Su autoridad provenía de su disposición a cargar con la carga más pesada y de siempre anteponer el bien común a su propia comodidad. Esta verdad redefine completamente nuestra comprensión del liderazgo. El verdadero liderazgo no se trata de poder sobre los demás, sino de responsabilidad hacia los demás. No se trata de ser seguido, sino de abrir caminos. No se trata de ser servido, sino de servir. En la práctica, esto significa que todos tenemos oportunidades de liderazgo independientemente de nuestra posición formal. Significa liderar con el ejemplo, siendo el tipo de persona que uno quisiera que otros fueran. Significa asumir la responsabilidad de crear entornos donde otros puedan prosperar. Significa estar dispuesto a hacer las tareas difíciles que otros evitan, no por martirio, sino por genuina preocupación por el bien común.
32ª verdad. La sabiduría a menudo viene a través de la experiencia, no de la teoría. Frodo aprendió las lecciones más importantes de su vida no a través de libros o consejos, sino a través de las intensas experiencias que vivió durante su viaje. Esta verdad reconoce que aunque el conocimiento teórico es valioso, la sabiduría real se desarrolla a través de la aplicación práctica de ese conocimiento en la vida real. Puedes leer cientos de libros sobre valentía, pero solo desarrollas verdadera valentía enfrentando situaciones que requieren valentía. Puedes estudiar sobre relaciones, pero solo aprendes a amar realmente a través de la práctica de amar a personas reales, con todas sus imperfecciones. En la práctica esto significa no solo consumir información, sino buscar activamente experiencias que te desafíen y te hagan crecer. Significa estar dispuesto a cometer errores y aprender de ellos, en lugar de intentar evitar todos los riesgos. Significa valorar tanto la reflexión como la acción. 33ª verdad. El perdón no es olvidar, sino elegir no ser definido por lo que te han hecho. Frodo perdonó a Gollum repetidamente, pero eso no significaba que olvidara los peligros o bajara completamente la guardia. El perdón era una elección de no permitir que las acciones de Gollum definieran quién era Frodo o determinaran sus propias acciones. Esta distinción es crucial para una comprensión saludable del perdón. Perdonar no significa fingir que algo malo no sucedió, ni significa que debas confiar de nuevo en quien te hirió, ni que no debas establecer límites para protegerte. Perdonar significa elegir no cargar con el veneno del resentimiento, porque ese veneno te perjudica principalmente a ti. Significa no permitir que las acciones de los demás determinen quién serás. En la práctica, esto puede significar perdonar a alguien y aún así elegir no tener a esa persona en tu vida. Puede significar perdonar y aún así mantener límites saludables. El perdón es un regalo que te das a ti mismo, no una carta blanca para que otros continúen hiriéndote. 34ª verdad. El viaje interior es tan importante como el viaje exterior. Mientras Frodo viajaba físicamente a través de la Tierra Media, también estaba haciendo un viaje profundo dentro de sí mismo, descubriendo sus propias capacidades, limitaciones y valores más profundos. Esta verdad reconoce que todo viaje exterior es también una oportunidad para la exploración interior. Los desafíos que enfrentamos en el mundo exterior son espejos que nos muestran aspectos de nosotros mismos que quizás no conocíamos. En la práctica, esto significa abordar sus experiencias de vida con autoconciencia y reflexión. Significa preguntarse no solo ¿qué me está pasando?, sino también ¿qué está revelando esto sobre quién soy? Significa usar los eventos de tu vida como oportunidades para el autoconocimiento y el crecimiento personal. Significa reconocer que siempre estás en proceso de convertirte en quien realmente eres. 35ª verdad. El final de un viaje siempre es el comienzo de otro. Cuando Frodo partió hacia las tierras inmortales, no fue un fin, sino una transición a una nueva etapa de la existencia. Él comprendió que la vida está hecha de ciclos y que cada final es también un nuevo comienzo. Esta verdad final de Frodo nos ofrece una perspectiva transformadora sobre las transiciones y cambios en nuestras vidas. Muchas veces vivimos con miedo a los finales, fin de relaciones, fin de carreras, fin de etapas de la vida. Pero Frodo nos enseña que los finales son también aperturas a nuevas posibilidades que antes no podían existir. En la práctica, esto significa abordar los finales con gracia y apertura, en lugar de solo resistencia y miedo. Significa confiar en que cuando una puerta se cierra, otras pueden abrirse. Significa reconocer que siempre estás evolucionando y que quien eras ayer no limita a quien puedes llegar a ser mañana. Hemos llegado al final de este extraordinario viaje por las verdades más profundas que Frodo Bolsón puede enseñarnos. Pero así como el viaje de Frodo no terminó cuando regresó a la comarca, su viaje de transformación personal no termina cuando este video acaba. De hecho, apenas está comenzando.
Cada una de estas 35 verdades es una semilla que se ha plantado en tu conciencia hoy, pero las semillas solo crecen cuando se riegan con acción, reflexión y práctica constante. El conocimiento sin aplicación es solo entretenimiento, pero el conocimiento aplicado con dedicación y propósito se transforma en sabiduría, y la sabiduría se transforma en una vida de significado profundo e impacto positivo. Piensa por un momento en cuál de estas verdades resonó más con tu corazón. ¿Cuál de ellas te trajo esa sensación de profundo reconocimiento, como si fuera algo que tu alma ya sabía, pero tu mente había olvidado? Esa es la verdad con la que debes comenzar. No intentes implementarlas todas a la vez, porque esa es la receta para la frustración y el abandono. Elige una, solo una, y comprométete a vivirla plenamente durante los próximos 30 días. Permite que se convierta en parte de quien eres antes de agregar otra. Recuerda, no solo estás viendo vídeos sobre transformación personal, te estás convirtiendo en el tipo de persona que puede llevar luz a un mundo que a veces parece muy oscuro. Te estás preparando para ser alguien en quien otros puedan confiar, alguien que ofrece esperanza cuando otros sienten desesperación, alguien que elige el amor cuando sería más fácil elegir el miedo. El viaje continúa y no estás caminando solo. Hasta nuestra próxima conversación, que puedas llevar contigo la valentía de Frodo, la lealtad de Sam y la certeza de que tu vida, tu viaje y tu contribución a este mundo son preciosas y necesarias. El mundo está esperando por aquello que solo tú puedes ofrecer. Es hora de comenzar el viaje.